viajo bajo un efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino sin miedo. Y hoy voy a arrancar rumbos a tu cabeza y dar buena vibra a toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin Hola grupo, ¿cómo andamos? Pregunta a mi compañero, en un programa en Baechapa, ¿entra todo lo que tenemos? ¿Sí o no? No. Imposible, ¿verdad? Imposible. En 2 programas, Sí. posiblemente. Tenemos tanto material de las ciudades que decidimos no guardarnos ese material y no quedarnos con parte importante, no solamente del turismo en Paraguay, sino que de la historia y la cultura de las ciudades y de los pueblos. Entonces te mostramos mucho más de lo que conocías o mucho más de lo que nunca conociste de la bella ciudad de Piribebuy. Espero lo disfruten y sigan acompañándonos en este recorrido que nos va a llevar a muchos lugares del Paraguay. Vamos a divertirnos, vamos a reírnos juntos, vamos a emocionarnos y vamos a seguir valorando lo nuestro, nuestro querido Paraguay. Así que están todos invitados a conocer mucho más de esta ciudad. Ya, güey. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero, es lo que siento. Gracias. Vamos,
À, tôi bây giờ đây là cái gì chứ bùa. Bueno, estamos y seguimos en Piribebuy y le llaman a esto 7 caídas o 7 saltos. ¿Cómo le dicen los pues, don Pascual, verdad? 7 caídas. Papel, 7 caídas le era. Sí. 7 caídas las hay. Y la gente siempre viene acá, vos le traes a la gente. Antes vendo, o sea, digo que caída. No, traigo y ya puedo marcar nada, a ver. Ah, todo terreno privado y nada. Sí. Andela encargado y nada, a ver. Yo lo encargado. Mamá es y mi mitad. No, caía esa amenazada, no tengo nadie que ¿Qué le pena ahí? Sí. Pero puedo entrar libre y gratuita y no. Sí. Dai por y pirapirela, rejazada. Acuérdate, mamba, eina. Luis Fernando Fleco, Timini. Era una catena. Ah, hoy ve pio la salto, ¿cuánto la oña? Hoy ya chupillamos. Muy bien. Sí. No, amor, yo ya peité ya pues. ¿Cuál? 7 caídas. 7 caídas. 5 veces apreté yo. Ah, bueno, entonces es la sumatoria de estas 5 caídas más las 2 que están abajo. A Rojota, ¿no? Ya. La Ya. poco ahí. Ah. Vos más pero no pon ahí. Ya. Muchas gracias, Ina. ¿Cómo cuál? Muchas gracias. A ver. Ah, tener. Mira. ¡Aquí! Se inauguró ya. Inauguró mi nueva canción. Bueno, voy a aprovecharme de la gente. Oye, lo que te va. Planero. La tuya pesa larga. ¿Estamos? Acá a la otro salto, ¿no? Sí. Acá a la doble. Doble. 7 jarras. 5 amor, 7, 6, 7. Ah, acá último, ¿no? Último. Último salto. Bueno, para el cual lo agradeceré, ¿dónde? Un televidente como ah, Me cuadro. o el Chaco Belleza Natural. Ahora está intentado que sea todo cada vez es una Miren de Paraguay que Ipona. con una baby. O sea, y luego la persona en de Paraguay. Piribebuy Sí, muy Ipona B. imponable. No, para yo soy del lado del pueblo. Sí. Ahora pide muy Previa. Sí, Piribuyense. pide muy Voy años de cómo pasó. 68. A ver, ¿cómo está? Ira muy bien. 5. 5. Họ cứ khuyên bạn hát được không? Ah.
Ya buscamos ahí. 6 varones y 2 mujeres en la Sí. familia. Y pongan asalto, o sea, 7 caídas en total. Importante también agradecer a los dueños, ¿verdad?, de este terreno que nos permiten la entrada para que puedan disfrutar en sus casas, ¿ves? Y sepan lo que es Piribebuy, la belleza de Piribebuy. Tiene que ir en capilla puede nada, no hace la todo que tiene que ver. Còn ai ra mà chế cuộc sống là ai nhà người ta sẽ chạy ra thế thì Ah, mà chạy rồi à bên này sẽ nhận lại por el cola de Iroa, veo. ore ko Ah, me la dijo. a ver capilla go na men mấy uống đến capilla Ah, có lấy những cái đó vậy como ya jata, sí, ya jata. Bueno, ya de chamba, ya de la ñan de belleza natural. Todas inhala 7 caídas, 2 caídas, 1 caída y 4 más arriba. Estamos ahora mismo en la plaza, en la iglesia Dulce Nombre de Jesús. Este lugar fue escenario de una de las batallas más crueles y sangrientas de la guerra contra la Triple Alianza. Lo que vamos a hacer acá es hacer un reconocimiento y una ubicación de todas las casas de la época de la guerra y todos los sobrevivientes. Estamos ahora mismo en el lugar en donde a nuestra derecha falleció Pedro Pablo Caballero, que, como se había comentado al comienzo, era el comandante en jefe de la plaza. Él es asesinado frente a su esposa y frente a sus hijos. Su esposa estaba embarazada. Hay 2 relatos de lo que había acontecido acá en la plaza de la iglesia Dulce Nombre de Jesús. La primera versión es que él fue atado a la rueda de los cañones, fue suspendido en el aire, luego fue lanceado y al dar la señal, entonces también los cañones fueron atados a las mulas, entonces estos animales se asustan y Pedro Pablo Caballero es descuartizado frente a su esposa embarazada y frente a sus hijos. La otra versión es que esto mismo aconteció, pero fue atado a la rueda de los 2 cañones. Y pensar que estamos hablando de algo que una de las 2 versiones ocurrió y las 2 versiones son muy fuertes, ¿verdad? Sí. Hay algunas personas que sigan viviendo en Piribebuy que sean nietos del abuelo o del abuelo de alguien que presenció eso, se llegó a... Sí, justamente, Bicho, lo que se hizo fue rescatar los relatos de algunas de las personas, como Los por ejemplo tenemos familiares de gente que vio eso en aquella época. Sí, tenemos por ejemplo a Anita Segovia, Cándida Cristaldo, que fueron mujeres que fueron rescatadas de esta masacre que ocurrió acá en Piribebuy. La batalla duró nada más que 5 horas, pero esas 5 horas bastaron para que prácticamente el arroyo Piribebuy se tiñera de sangre. Dios mío.
Vemos, por ejemplo, a nuestro costado derecho tenemos algunas de las casas que todavía se mantienen. Sí. La casa de color amarilla es la casa de la señora Anita Segovia. Después tenemos al costado, cerca del súper, ahí funcionaba la vicepresidencia del ministro plenipotenciario Martin McMahon. También tenemos que en los alrededores se editaba lo que era el diario Estrella, el diario de la época, que en ese entonces, como se había mencionado, Piribebuy pasa a ser tercera capital de la República. Entonces, una de las publicaciones que hacía el diario Estrella de aquella época era que ni Asunción ni Luque valen tanto lo que vale hoy Piribebuy. También a nuestro costado izquierdo tenemos por acá, que según los relatos de la historia, estaba la casa de Madame Lynch también. Y a nuestro costado izquierdo, en donde hoy funciona lo que es la comisaría, ahí estaba la comandancia, que estaba a cargo del capitán Solalinde, y ahí estaban el reducto escuela y el reducto abuelo. Con respecto a lo que son los túneles, en muchas iglesias de la época de Don Carlos se habla de los famosos túneles. ¿Hay alguna historia También de hay túneles de esta iglesia? Hay dicho, pero nada confirmado para poder avalar. Ninguna información avala esa versión. Pero también siempre hay versiones orales, ¿verdad? ¿Cuál es esa versión, si nos podés comentar, del tema túneles en las iglesias del interior? Y acá mismo, la verdad que no. Pero se dice, ¿verdad? Sí, se comenta. ¿Por qué? Porque, como te dije, acá ocurrió la masacre, el horror más grande. Entonces la gente empezaba a cavar para guardar sus reliquias. Es por eso que algunas personas comentan todavía que encuentran de repente una peineta de oro a los costados de la iglesia. ¿Por qué? Porque, como te dije, al formarse los dos batallones, Sí. tenemos que el batallón Reducto Abuelo, como el Reducto Abuelo estaba formado por personas que ya eran de avanzada edad. Como ellos no veían bien, ¿verdad? Entonces tenían en sus filas a la figura del Calixto Gervasio León, que era un niño de 14 años de edad, que él, según lo que cuentan, tenía muy buena puntería. Entonces, según el relato, dice que el capitán Solalinde le dice a Calixto, le ven a un soldado con una chaqueta, todo con insignia. Entonces era muy visible que era un soldado brasilero porque era muy evidente la diferencia entre los dos soldados. Entonces le dice a Calixto, Eyuca amo ver a pava, o sea, Calixto, matale a aquel que brilla todo, ¿verdad? Sí. Entonces, como este tenía muy buena puntería, entonces le hiere a Mena Barreto, y este cae herido y muerto. Cuando el conde Deus se entera de este hecho, entonces él arde en furia, porque era uno de sus mejores soldados, ¿verdad? Entonces lo que él hace es manda quemar el hospital de sangre con 600 heridos adentro y también asesinar a todas las personas que se encontraban acá. Tal es así que tenemos al costado de esta iglesia es asesinado el maestro Fermín López, que ya era un señor de 74 años de edad. Él es herido y como se quemó el hospital de sangre, entonces la iglesia funciona como una enfermería provisoria, digamos. Entonces los alumnitos que hacen, le encuentran a maestro herido y entonces le acercan. Y cuando le acercan son interceptados por soldados brasileros. Entonces estos soldados le intiman rendición y como ellos no se rinden, entonces el maestro Fermín López es degollado junto con sus dos alumnos. ¿Y las personas que fueron enterradas acá frente a la iglesia? Sí. ¿Quiénes eran? Para recordar de vuelta eso. Y no hay nombres de las personas que fueron enterradas. No se sabe exactamente. Son 60 personas, 60 hileras de muertos que fueron enterrados aquí. Y luego lo que pasó fue que con los sobrevivientes que quedaron, entonces se les hizo arrodillar acá mismo a todos y a los varones lo que se les hacía arrodillar, se le lanceaba y luego se le degollaba. Y a las mujeres se le lanceaba, se le cortaba el pecho, se le lanceaba y luego se le degollaba. Toda esta escena trágica es observada por un soldado brasilero que estaba encima de su caballo. Él observa todo esto y dice que ya no valía la pena seguir contando porque ya habían llevado todo lo que quedaba de Piribebuy, le violaban a las mujeres, llevaban el oro, entonces él dijo para que esto se pare. Entonces es así que quedan las sobrevivientes como Anita Segovia y Cándida Cristaldo. Y dice que ella hasta el final de sus días, ella contó esta escena que ella vio. Inclusive ella cuenta, según lo que cuentan sus nietos y sus familiares, que ella observó a una mamá que le estaba dando de mamar a su criatura. La madre ya estaba muerta y que prácticamente lo que succionaba a la criatura era sangre, porque la madre ya estaba muerta y prácticamente habían acabado con todo Piribebuy. ¿Podemos ir al lugar donde fueron Sí. enterradas esas personas? Sí, podemos ir. Que es frente a la... Sí, frente mismo acá.
sería? Acá, sí, acá se les juntó a todas las personas que habían quedado, fueron como 60 más o menos, y fueron enterradas aquí como ofrenda a la patria. Cabe resaltar que, según lo que los relatos, como por ejemplo Amado Berino, comentan que de 1.200 personas tuvimos 900 bajas. Y entre esas personas muertas estaban sacerdotes también, como Elías Aguiar, el padre Maíz, entre otros, que también dieron su vida por la patria. Y también las mujeres que se armaron de valor. Padre Fidel Maíz. Sí. Y también las mujeres que se armaron de valor porque prácticamente ya no quedaba nada con qué luchar. Entonces ellos agarraban lo que tenían, los vidrios, las patas de las ollas, arena, y con eso también le ayudaban a los hombres para defender lo que quedaba a Piribebuy. Bueno, queremos ahora hablar y agradecerte por esta charla histórica y que valoremos lo que tenemos, ¿verdad? Por esa gente que dio su vida por todos nosotros, tiene que ser recordada y nunca olvidada, ¿verdad? Y hablemos ahora de lo que es la iglesia, ¿verdad? Una iglesia de qué estilo, en qué año fue. Bueno, en esta iglesia, si es que podemos acompañar. Sí, por favor. Esta iglesia data del siglo, la historia en sí, del siglo XVI-XVII aproximadamente. Sí. La historia de la imagen del santo es una leyenda, ¿verdad? De la leyenda del santo, que es el Ñan de Yaraguazú. Y cuenta que esta imagen fue encontrada en un bulto entre cuero y lana, con los brazos movibles. Sí. Esta imagen, según lo que cuenta la historia, fue rescatada de Santiago de Jerez, que era un pueblito chiquito de Misiones, Sí. de Villarrica. Y Villarrica era una ciudad que se le llamaba también una ciudad andariega. ¿Por Sí. qué? Porque en la época de las reducciones fue mudándose de aquí para allá. Entonces es así que esta imagen es descubierta por unos mercaderes cuando venían por acá. ¿Por qué? Porque en ese entonces Piribebuy, acá en esta zona, era un paraje obligatorio en donde los viajeros, los mercaderes se quedaban para darle de comer a sus bueyes, para tomar y para descansar. Entonces ellos encuentran la imagen del Cristo en un bulto y la idea era llevarlo a Asunción. Pero al día siguiente, cuando ellos se predisponen para llevar esta imagen, Sí. entonces vemos que los bueyes y las mulas se rehúsan prácticamente a levantar esta imagen. Entonces los lugareños interpretan como que este Cristo quiso quedarse aquí en Piribebuy y entonces se queda acá en Piribebuy. Luego, posterior a eso, se funda esta iglesia y que hoy día es Santuario Dulce Nombre de Jesús. El patrono de la ciudad de Piribebuy dice que son dos, Ñan Sí. de Yaraguazú y San y Blas. el señor San Blas, son los dos santos patronos que tenemos. Y acá mismo tenemos en donde fue enterrado el monseñor Virgilio Roa, que él pidió ser enterrado acá en memoria de los muertos que dieron su vida por la patria. Soy sincero y es lo que quiero. El sol guía mis pasos, siempre ha sido igual. No me desespero, puedo respirar. Me siento vivo. Me siento vivo. Me siento vivo. Me siento vivo. Viajo bajo un efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Y hoy voy a arrancar rumbos a tu cabeza y dar buena vibra a toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al hecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento.
no es pecado querer ¿Filtras el sol pero aún así daña tu piel? Deberías probar con un sistema de triple filtrado, como el Diesel Podium de Petrobras con triple filtrado, desarrollado para garantizar la vida útil del sistema de inyección y protegerlo con más eficiencia. El Diesel Podium de Petrobras también cuenta con aditivos exclusivos que brindan mayor potencia a tu motor. Dale mayor protección a tu motor. Dale Diesel Podium con triple filtrado de Petrobras. El mejor diésel mejorado. Me siento vivo, me siento vivo. ¿El altar de qué año data? Del año 1739. Tiene rasgos franciscanos y jesuitas, más franciscanos que jesuitas. Tiene arriba mismo se divide en tres partes. En el ático está el ángel de San Francisco, el serafín de San Francisco. Después vamos al medio y en el medio mismo tenemos al Cristo que fue encontrado. Después tenemos a la Virgen de los Dolores y a San Juan. Más abajo tenemos a los que sujetan las columnas, son llamados niños anclantes. Y tenemos los santos entre medios, que son santos franciscanos. Está San Pedro, San Pablo, San Francisco y Santo Domingo. Los rasgos jesuitas son las iniciales. Por ejemplo, allá arriba mismo del Cristo crucificado tiene IHS, que significa Jesús, hombre salvador. Después tenemos las iniciales de 1739 a los costados, al que dice año, acá otra vez, tenemos acá, y también tenemos arriba mismo los torneados que son todo hecho por los franciscanos. Se dice más netamente de 100% franciscanas que jesuitas. Son algunos pequeños rasgos de los jesuitas. Y la peculiaridad es que anteriormente era todo de oro, pero por cuestiones así hubo que no se pudo cuidar y eso, solamente la parte del santuario es lo que queda ahora mismo en oro. Y los santos... ¿Se puede mostrar eso? Sí, adelante. Permiso. Sí. Sería esto, Sí. lo que se mantiene en oro. Esto sería todo lo que sea jesuita, las iniciales IHS, la que tenemos arriba, los años allá, y estos son los niños anclantes. Y entre medio están los santos, San Pedro, San Pablo, San Francisco y Santo Domingo. Y después el Cristo, que es de madera, el que fue encontrado con los brazos movibles. Y arriba mismo el serafín de San Francisco. Recordamos de vuelta, este Cristo fue encontrado en el año, me habías dicho. Aproximadamente en el siglo XVI, XVII, dice, no tiene un año exacto. Estamos hablando de algo, un valor incalculable. Sí, fue gracia divina que quiso quedarse en esta ciudad. Gracias a eso tenemos dos santos patronos muy queridos. Eso es muy importante que la gente, cuando venga a la ciudad de Piribebuy, pueda valorar este Cristo, ¿verdad? Y pueda admirar esta obra de arte del siglo XVI o XVII. Un altar que se mantiene en oro, esta parte por lo menos. Sí, estamos tratando de recuperar como fue anteriormente y ojalá la restauración, ¿verdad? Restaurar todo. Estamos esperando la aprobación, como es un patrimonio cultural no podemos hacer nada hasta que nos autoricen. Nosotros fuimos a la iglesia también de Valenzuela, la iglesia de Valenzuela era la que vimos que estaba en su proceso de restauración, ¿verdad? Que se saca de forma cuidadosa y trabajan de sol a sol, ¿verdad? En esa restauración, que es algo muy delicado, no lo puede hacer cualquier persona.
nosotros ya metimos también la solicitud, la municipalidad, para que nos aprueben y estamos esperando su aprobación nomás también. Sí, seguro que sí, es un proceso que se va haciendo en todo el país y qué lindo que podamos viajar y podamos dejar constancia, ¿verdad?, de que las municipalidades del interior están trabajando por la cultura, las municipalidades, incluyendo esta de Piribebuy, está trabajando por sus patrimonios, así que es importante también reconocer el trabajo de tanta gente, ¿verdad?, que desde su rol de intendente suma a que estos patrimonios sigan manteniéndose. Sí, por suerte contamos con la ayuda de nuestro intendente, que ya nos ayudan mucho. Gracias a ellos también formamos el grupo. Qué bueno, qué lindo, y eso quiero valorar y resaltar y agradecerle y despedirme acá de las chicas de Turismo Joven. Si nos vamos al otro lado para hacer una despedida formal, ¿verdad?, con ustedes y invitarle a los jóvenes de otras ciudades también que se formen, ¿verdad?, que se animen a formar su equipo de turismo joven. De repente nos están viendo de algunas ciudades y dicen qué lindo sería que en nuestra ciudad también tengamos turismo joven. ¿Cómo hacen las ciudades que nos cuentan con el turismo joven? Y lo que pueden hacer, bicho, es comunicarse con la gente de la Senatur. Sí. Ellos traen su proyecto, inclusive traen cursos de capacitación para guiado de turismo, y es así que con mucha voluntad y también perseverancia se puede formar una comisión. Los fines de semana se reúnen. Sí, nosotros también lo que hacemos es la gente se contacta con nosotros y entre semana o fines de semana hacemos los guiados turísticos, y cuando tenemos tiempo los demás también, porque somos más, entonces tenemos nuestras reuniones también para ir teniendo proyectos para la ciudad, porque vemos la necesidad de que Piribebuy necesita, ¿verdad?, de que los jóvenes sean partícipes de ese cambio también. Entonces, y estudian la historia de su ciudad. Así mismo, y es apasionante. Sí, y buscamos promocionar eso y fortalecer el turismo de Piribebuy. Gracias chicas, y háganle llegar mi agradecimiento a todo el equipo, porque sabemos que se movieron bastante y nos estaban esperando, así que para nosotros es vital de que todos sumemos, ¿verdad? Todos somos parte del equipo, ¿verdad? Yo considero que ustedes también son parte ya de Maechapa por lo que están haciendo acá en Piribebuy y por lo que hicieron hoy con nosotros. Sí, y en nombre de toda la ciudad de Piribebuy, también del grupo, les agradecemos mucho la visita y espero que no sea la primera vez también y que puedan venir, que no sea la única vez que puedan venir y volver a conocer todo lo que es Piribebuy. Así mismo, gracias. Lo que amas no hace falta, no hace falta. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñado. Vuelve la corrida más grande del país. Inscribite ya al Samsung Running Festival en www.pmcpy.org y participa en una de las 3 categorías: 5, 10 kilómetros y 5K Family. Sí, esta vez podés correr con tu familia y participar por un fabuloso Home Pack de Samsung. Además, con tu inscripción estás ayudando a la educación de los chicos del DENIDE. ¿Qué estás esperando? Samsung Running Festival, domingo 9 de abril. ¿Estamos conectados? Corremos conectados.
Soy de la capital de la galopa. Soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Soy del trueno entre Bueno, lo lindo de visitar ciudades es conocer otras personas apasionadas como nosotros, de conocer nuestro país. En este caso son alemanes que vienen a conocer el Paraguay y están enamorados de la ciudad de Piribebuy, así que te saludamos, ya estábamos hablando nosotros. Y le dije recién a Santi, son alemanes, porque Santi sabe hablar alemán. Entonces le dijo saludo. ¿Cómo es saludo, Santi, en alemán? En Baishapa. Sí. No sé cómo se dice. Guten Tag, ya. Pero en Baishapa no me parece que no hay traducción. No hay traducción. No. Pero hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va en alemán? ¿Cómo es? Guten Tag. Guten Tag. Buenos días. Bueno, sí, a mí me enseñaron dos palabras en alemán. Una cerveza. No. Mein Schatzi. Mein Schatz, cariño. Mein Cariño Schatz, mío. Cariño mío. Y otro es... Esto es, no hay traducción, pero significa más o menos como cabrón. Por ahí, o sea, me dijeron que pero era- una traducción Ah, exactamente no hay, porque no se usan las palabras distintas. Pero es un insulto fuerte. Sí. Bueno, y hablando, le dije a Santi, ellos son alemanes, y yo hablo español. Me dice el señor, ¿su nombre? Yo, Jürgen, Jorge, en español me llamo Jorge. Jorge. Jürgen, mi nombre Jürgen. Jürgen. ¿Qué es lo que más te gusta de Paraguay, Jürgen? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más te gusta? El tiempo y la gente muy amable. He viajado mucho por el mundo y no he encontrado gente tan tranquilo, tan ¿cómo se dice? Contento con su vida y no he oído ninguna bronca ni peleo, nada. Habrá, lo he leído en el periódico, pero se ve en la calle, no se ve nada, no se ve violencia, nada. Casi es como en tranquilo. Alemania, muy tranquilo, la gente muy contento con su vida. No son los más ricos del mundo, pero muy contento con lo que tienen. Jürgen me decía que le gustaría venir a vivir, ¿verdad? En algún momento. ¿Acá a Piribebuy, por ejemplo, o en otro lugar? Por Asunción, porque yo soy Asunción más de la ciudad, por las posibilidades que tiene la posibilidad, me gustaría más vivir en el capital. ¿Y cuánto tiempo sí te quedas cuando venís, Jürgen? Repítame. ¿Cuánto tiempo te quedas en Paraguay cuando Ahora venís? solo unos días más, una semana y media y tengo que volver, pero yo creo que el fin del año volveré otra vez. Y a largo plazo me quiero quedar aquí para siempre. Bueno, más o menos no se sabe si hay otra cosa que ocurre que es malo, porque tengo que vivir o volver a Alemania. Y en Alemania estás con la patrona, le decimos acá, la esposa. No, yo soy soltero hace 30 años. Ah, no, entonces acá hay mucha posibilidad de que te cases en Paraguay. No, eso sí podría ser, ya tengo una novia bonita. Ah, ya. No quiero. Bueno, para evitar... una muy buena amiga. Ahí está, claro. Bueno, Jürgen, muchas gracias. Nosotros Encantado. nos llamamos Baishapa. Baishapa. ¿Qué sería? ¿Es el canal? O? ¿Qué sería? El saludo, ¿verdad? El saludo. ¿Eso qué significa? Hola, ¿cómo en español? estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Haupei, ¿cómo estás? Muy bien. El guaraní tengo que aprender. Ya me he comprado un diccionario y estoy en ellos, pero... ¿Qué te enseñaron de guaraní? Toda la... Yo, que sé es yaha o haihu, por ejemplo. Y ahora ya da uno... Baishapa. ¿Cómo? Baishapa. Baishapa. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Muy bien, vale. Eso es la palabra que ya aprendí. Tengo que aprender más y con el tiempo creo que voy a tener más conocimientos de guaraní. Gracias, Bueno, Jürgen. muchas gracias. Danke. Danke. Perfecto. Bueno, seguimos con más de Piribebuy aquí en Madrid. Llegó la sopa. ¿Esta sopa quién nos hizo, Yami? Hizo mi mamá, está re
100 salida del horno del tatacuá. Está súper caliente. A ver, primer bocado es para bicho. Siempre. Dame, nada, yo tengo que probar. ¿Qué va? Un bicho siempre primero. Yo tengo la- Por yo- si le pasa algo. Cierto que se mueve primero. Yo tengo la difícil tarea de probar. No, no les va a gustar. No, no. Dios mío. Y si se darán cuenta, mira, con la hoja de De banana. la banana. La tradicional Sopa paraguaya. sopa paraguaya con la hoja de banana. No, nadie quiere. No puedo ver. Qué lástima. No hay tiempo que perder. Chicas, ¿quieren? ¿Y a mí? ¿Sí? ¿Atajo yo? Cosa rica. No se habla con una boca llena. Primero que un momento para ir a hablar. Cierto, Esto lo vivís aquí en Baixapa. Falta negar lo que amas, no hace falta, no hace falta. Viajo bajo un efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Y hoy voy a arrancar rumbos a tu cabeza y dar buena vibra a toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una... ¿Filtrás el agua que vas a tomar pero igual le quedan impurezas? Deberías probar con un sistema de triple filtrado, como el diésel Podium de Petrobras con triple filtrado, desarrollado para retener hasta las partículas más imperceptibles y así garantizar la vida útil del sistema de inyección. Y además está aprobado por los más altos estándares internacionales de calidad y pureza. Dale la máxima pureza a tu motor. Dale diésel Podium con triple filtrado de Petrobras. El mejor diésel, mejorado. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. La música es fundamental, es vital para todos nosotros, ¿verdad? Es el motor del mundo y la música paraguaya, la más linda del mundo. Con todos ustedes, el grupo Sintonía de la ciudad de Piribebuy. Piribebuy, honra de mi patria, suelo de esperanza y de dulce quietud. En tus praderas cantan pajarillos, ya no llora más su dolor en un ataúd. Piribebuy, tus mansos arroyos cantan la vida, dando de látigo. Por eso tus hijos siguen forjando una vida debajo una misma bandera
feliz en salud. Tu iglesia misionera del Yandeñar Aguazú, por el oratorio de San Blas, son los días de la multitud, fuentes divinas son Xololó, el Santo Piraeta y el grandioso Piribebol, Paraguay y Moporajá. Piribebuy, Telejel de mi tierra, en tus verdes campos quiero amanecer, en la lejanía añoro mi madre, tus lindas mujeres. Una de valiente a tu monumento llevaré laurel, y cual peregrino con el alma en los labios te elevaré un canto a San Rafael. Tu iglesia misionera de Yandeñar Aguazú, con el oratorio de San Blas, son los días de la multitud, fuentes divinas son Xololó, el Santo Piraeta y el grandioso Piribebol, Paraguay y Moporajá, el grandioso Piribebol, Paraguay y Moporajá. Seguimos, cacho. Y esa parte tan linda que dice, y el hermoso Piribebuy, Paraguay Moporajá. Hace lindo al Paraguay la ciudad de Piribebuy. Y Piribebuy, el gel de mi tierra, díselo de una parte. Estamos acá en el corazón del departamento de Cordillera y con la bendición de la naturaleza que tenemos. Y el hermoso Piranetá. Piranetá, tenemos Xololó y después un montón de lugares más hermosos. Esta canción tiene sus años, por eso se le nombró a esas dos partes turísticas que tenemos, que es Xololó y Piranetá. Ahora tenemos muchos locales más. Hay tantos lugares que conocer todavía. Y bueno, y vamos a ver cuando vienen a quedarse, aunque sea unos días más, y para mostrarles todo. Pero si por mí me mudo a Piribebuy también y me quedo por acá. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas, no hace falta